Una chica torturada durante 44 días, 100 posibles testigos que no dieron nunca alarma a las autoridades y 4 jóvenes que a pesar de haber cometido los actos más crudos y más horrorosos no fueron condenados con todo el peso de la ley. El caso o el asesinato de la chica adolescente encerrada en concreto. Así se le conoció en Japón aquella época. Un acto crudo, un caso cruel, horroroso que llegó inclusive a modificar las leyes de este país. Pero antes de conocer un poco el caso o todo lo que sucedió, debemos conocer un poco el contexto de Japón. Japón, después de estar surgiendo un poco de la gran crisis de recibir 2 bombas nucleares, está saliendo a flote y se está convirtiendo ya en uno de los países más importantes del mundo. Y a pesar de tener abundancia y riqueza por debajo, en la oscuridad, se están moviendo hilos de bandas criminales y mafiosas que controlan básicamente toda la noche de Japón. Los yakuza, hombres mafiosos, están dispuestos a cometer cualquier acto en contra de las personas que se opongan a sus intereses o objetivos, torturando y asesinando a cualquiera que se les ponga en contra. Generalmente estos hombres, y lo hemos visto en varias películas y en la cultura popular, se identifican por tener grandes tatuajes en su espalda, dragones, tigres y cualquier tipo de ilustración que haga referencia a la cultura japonesa. Estos siempre andaban muy bien vestidos, pero por debajo de esos vestidos y esos trajes de paño se ocultaban las verdaderas intenciones de estos hombres. Más adelante les voy a contar, o más adelante vamos a ver la importancia, que aunque sea un poco menor, es relevante dentro del caso de Junko Furuta. Ahora, una chica de 17 años que vivía en una familia o era de una familia con limitados recursos. Era una estudiante sobresaliente que tenía el objetivo de asistir a la universidad. Inclusive tenía un empleo después de su escuela o de su colegio, donde lo que buscaba era ganar dinero para poder aportar en su casa y tal vez para ahorrar algo en esos sueños futuros de convertirse en una universitaria. Era una chica o una gran persona, amigable, compañerista, preocupada por sus compañeros y preocupada sobre todo por su familia. Un día común y corriente después de salir de su trabajo, llegaría un momento clave, o ocurriría algo clave que convertiría su vida en un verdadero infierno. De la nada va en su bicicleta y sale un chico, un joven de aproximadamente 17 años, la golpea y la hace caer. Adolorida y estando en el piso, ve como otro joven se acerca, un joven con cara amigable, con rostro afable, que lo único que quiere es auxiliarla. La ayuda, levanta su bicicleta y la empieza a conducir a un almacén con engaños de que la va a ayudar y la va a auxiliar. Tenemos que conocer primero al hombre que haría, o al joven que la tropezaría, Shinji Minato, y al joven que la auxiliaría, Hiroshi Miyano. Esos 2 jóvenes harían parte de una especie de banda criminal juvenil con otros 2 llamados Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Ya tenían indicios o tenían un historial de haber cometido delitos, robos, atracos e inclusive agresiones sexuales a mujeres anteriormente que no habían sido del todo fructíferas. Pero esta noche, Junko Furuta se convertiría en un caso de éxito según sus mentes criminales de esos actos que llegarían a cometer. Hiroshi Miyano ya ha llevado a Junko Furuta a punto de engaños a una especie de almacén y allí revela su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones, diciéndole que él es parte de los yakuza, o presumiendo, como lo hacía siempre, de que tenía contacto con estas bandas criminales. Le dice a Junko Furuta que si ella no va a hacer lo que él le diga, le puede suceder algo a su familia o a ella misma, que va a llamar a sus contactos de la yakuza y va a mandar a asesinarlos a todos si ella no cumplía con sus deseos. Aquí lo que haría Hiroshi Miyano y Shinji Minato es llevarla a un hotel en Adachi, Tokio, donde estarían los otros 2 jóvenes, Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Allí cometerían el primer acto de tortura a Junko y sería una agresión sexual. Esto ocurriría el 25 de noviembre de 1988. Al siguiente día, sus padres preocupados, los padres de Junko Furuta, llamarían a las autoridades para alertar sobre la desaparición de su hija. Es extraño que ella no haya llegado a la casa. ¿Pero qué pasó? ¿Qué realmente sucedería con Junko Furuta? Las autoridades se ponen en alerta, pero los jóvenes ya conocen de que se le ha dado alarma a las autoridades, así que bajo amenazas le dicen a Junko Furuta que debe llamar a su madre y decirle que ella ha escapado de casa, como en efecto lo hace. Sencillamente le dice que ella ha escapado
de su casa, que está con unos amigos y que no planea regresar. Las autoridades, al conocer esta llamada, pues sencillamente bajan la prioridad de búsqueda de Junko al menor nivel, pues lo consideran como un caso de escape más adolescente, como es muy común en aquella época. Los 4 jóvenes ya no pueden tener a Junko Furuta en aquel hotel, así que deciden llevarla a la casa de uno de ellos, a la casa de Shinji Minato. La ocultan en un cuarto del segundo piso de la casa de este joven. Curiosamente, allí viven los papás, y los papás se convertirían en una especie de cómplices de todo lo que sucedería allí. Aquí nos veríamos enfrentados a todas las agresiones y torturas que llevarían a cabo en Junko Furuta. Pero ¿cuáles realmente fueron? ¿Qué fue lo que sucedió y por cuánto tiempo ocurrió todos esos actos horrorosos y dantescos que llevarían ellos a cabo con Junko? Durante 44 días, Junko Furuta se enfrentaría a agresiones sexuales radicales, donde le introducirían objetos extremadamente grandes, que inclusive se dice que introducieron pólvora en sus cavidades vaginales y anales y las prenderían dentro. La golpearían con pesas o con bolas de hierro que se usan para ejercicios. En un intento de escape, inclusive le rociarían químicos y le encenderían su abdomen y su tobillo, lo prenderían, lo harían comer o tomar alcohol, químicos, e inclusive se dice que la drogaban, la obligaban a que se masturbara delante de ellos. Junko Furuta llegaría a una de las condiciones más deplorables, desnutrida, sin poder comer, oliendo mal, siendo golpeada, siendo abusada, siendo humillada durante 44 días. Todos los días estos jóvenes cometerían los actos más horrorosos en el cuerpo de Junko. Lo más triste de todo este caso es que se cuenta, o según las investigaciones, que allí estos actos no lo harían únicamente estos 4 jóvenes, sino según los cálculos de las autoridades, aproximadamente 100 personas llegarían a tener contacto directo o indirecto con el caso de Junko Furuta, donde escucharían o serían parte de estas agresiones sexuales, de estas golpizas que le propinaban, o inclusive donde sencillamente se hacían en el cuarto continuo a jugar videojuegos mientras sus compañeros llevaban a cabo estas torturas en el cuarto siguiente. Ahora, la pregunta más importante de todo este caso es: ¿qué hacían los padres? Los padres de Shinji Minato, al escuchar todos estos gritos, todas estas agresiones que ocurrían en su casa en el segundo piso, durante 44 días ellos escuchaban todos los días las súplicas de Junko Furuta para que la liberaran, o los gritos de dolor que emitía después de las torturas o durante las torturas que llevaban a cabo estos 4 jóvenes y probablemente otros más. Resulta que para las autoridades el testimonio de los padres de Shinji Minato es que ellos estaban sencillamente asustados, pues debido a que su hijo se había convertido en un ser extremadamente violento y por el supuesto relacionamiento que tenía uno de sus amigos con la yakuza, decidieron nunca decir nada. Inclusive llegaron a normalizar esta situación. Una noche específica, después de haber estado jugando con los 4 jóvenes en una especie de partida de Mahjong, donde Junko le harían parte, ella les gana a los 4 jóvenes según los testimonios, y aquí se desataría la ira y la rabia. La golpearon, la torturaron, cometieron todo tipo de actos con ella esa noche, inclusive le prendieron fuego, y el cuerpo de Junko Furuta no resistiría más. Después de haber comido su propia harina, sus propias heces fecales, haber sido drogada, haber sido rociada con químicos, haber sido golpeada, haber sido enajenada, todos los sinónimos más brutales y más grotescos que se les ocurra, el cuerpo de Junko Furuta no resistió más y murió. Moriría después de 44 días de torturas sin descanso. Aquí los 4 jóvenes deciden tomar una de las decisiones más crueles, y es que toman el cuerpo de Junko Furuta y lo meten en una especie de barril de esos grandes de construcción, dejan el cuerpo allí y lo rellenan con concreto. Este barril, ya con el concreto seco, lo dejan en una especie de construcción a las afueras de Tokio, y allí estaría prácticamente por 3 meses. Un cuerpo que jamás se conoció. La desaparición de Junko Furuta nunca se pudo resolver hasta solo dentro de 3 meses siguientes. Después de todas las
torturas y todos los actos que llegaron a cometer estos jóvenes y después de haber prácticamente asesinado a una persona, uno pensaría que estos 4 criminales ya pararían. Pues no sé, el susto, y son jóvenes de 16 y 18 años que pues a lo mejor no son conscientes de sí mismos o de los actos que han llegado a cometer, digamos que usándolo como excusa, podríamos decir que ellos pararían allí, no seguirían cometiendo estos delitos o estos actos. Realmente es que no, es que posteriormente se encontraría que ellos fueron capturados por tratar de violar a otra mujer. Aquí hubo una especie de error táctico, porque hasta el momento no se ha resuelto el caso de Junko Furuta, todavía no se ha encontrado su paradero, pero cuando capturan a 2 de estos hombres, que son Shinji Minato y Hiroshi, se empieza a hacer el cuestionamiento sobre el caso de la presunta mujer que han agredido sexualmente anteriormente. Ellos se confunden y piensan que las autoridades ya saben sobre lo que han realizado con Junko Furuta. Así que básicamente declaran absolutamente todo lo que hicieron y la ubicación del cuerpo. Aquí van las autoridades, se encuentran el barril y encuentran obviamente un cuerpo irreconocible que únicamente es identificable gracias a las huellas dactilares. Y así es como pues encuentran el cuerpo de Junko Furuta, una chica que murió sola, torturada, enajenada, que inclusive hasta los últimos momentos de su vida gritó y pidió que la mataran para que las torturas pararan. Ahora acá Japón entra a condenar a estos jóvenes, pero resulta que son menores de edad. Y Japón tiene una especie de filosofía en aquella época de padre protector para los jóvenes. Prevalece más el acto de que una persona pueda corregirse a sí misma que el acto mismo de una condena. Es decir, Japón ve que ellos aún, a pesar de haber cometido esos actos tan crudos y tan crueles, puede corregirlos, puede ayudarlos y le da condenas extremadamente suaves, extremadamente leves. Obviamente esto, al convertirse en un caso tan mediático, hay demasiada presión por parte de la sociedad y aquí se reestructura y se vuelve un poco más dura las penas para este tipo de actos en menores de edad. Lo más triste de todo esto es que pues prácticamente los 4 jóvenes están libres actualmente. Unos inclusive tienen otros nombres y tratan de reinsertarse en una sociedad que no olvida los actos que ellos cometieron y que todavía son discriminados, pero que ante la ley ellos ya cumplieron su condena. Es decir, estos 4 tipos pudieron abusar, torturar, masacrar, cometer los actos más horrorosos en una chica de 17 años, pero como eran menores de edad y cumplieron sus penas según Japón, pues sencillamente andan libres por las calles de este país. Así que este es el caso de Junko Furuta. Espero les haya gustado este video. Es un video brutal como las historias, las últimas 4 historias que les he traído. Y pues nada, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanlo. Por favor, manejen mucha discreción. Nada de este tipo de actos. Antes, por el contrario, es un poco para conocer los monstruos que en muchas ocasiones nos topamos allí afuera o que tenemos más cerca de lo que creemos. Así que nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta luego.